Es una nueva bitácora de Pictopía. Les quería comentar acerca de este día, 5 de octubre, que tiene una importancia para mi país, una importancia capital, puesto que ese fue el día, el 5 de octubre de 1988, fue el día en que se realizó un plebiscito que iba a determinar la continuidad o no de la dictadura militar por 7 años, por 8 años más, o la posibilidad de elección de un presidente y de un parlamento. Fue un día histórico, puesto que, al margen de las posiciones políticas, hay que entender que una dictadura militar tan brutal como la que hubo en este país no podía seguir, había mucho susto, mucha represión. Sin embargo, ese día se planteó la posibilidad de decir basta con la Junta de Gobierno, compuesta por esta dictadura militar durante ya 17 años llevaba, y seguir a un camino democrático. Si ese es el tema en el fondo, al margen de las posiciones políticas. Es eso lo que se celebra, es eso lo que se conmemora. Y para llegar a eso, si bien está estipulado en la Constitución, para llegar a eso hubo una gran pelea por parte de muchos actores sociales. No solamente, no es lo que refleja la película, no, sino que muchos actores sociales los cuales trataron de motivar, de llevar adelante este proceso, porque en el fondo todo se trata de procesos. La gente no entiende que se trata de procesos. Esto es un proceso, todo fue un proceso, un correr del tiempo en el cual se van generando ciertas condiciones hasta que llega la condición ideal que se junta con el contexto ideal para producir el cambio. Y ocurrió ese día ganó el no, y ese día se dio por término la dictadura militar. Si bien es cierto, desde ese día se debía haber una transición para llegar a la democracia propiamente tal. Hay posiciones que dicen que todavía no, que esto sea una farsa, que la democracia no es tal, que los gobiernos posteriores fueron malos, que no se hizo nada, que todo está malo, que estamos a merced de los grupos económicos. Hay un montón de críticas, pero no se reconoce el hecho fundamental. Y el hecho fundamental radica en que se terminó una dictadura militar. Son pocas las dictaduras militares que terminan con una elección. Esto yo no lo alabo, la Constitución del 80 fue una farsa, todo el mundo lo sabe, pero son pocas digamos, las dictaduras que terminan con una. Y el hecho de que eso haya pasado dio pie a la democracia que se fue gestando hasta la que tenemos en nuestros días. Por eso a mí me molesta mucho que la gente reclame que la democracia que existe ahora en el país no es, y con esto no me refiero al actual gobierno, sino me refiero a los gobiernos, a los 20 años de la coalición que gobernó después del triunfo del no, que no se hizo nada, que todo está malo. Creo que ya de tener una dictadura, haya sido quien haya sido, se haya gestado como se haya gestado, el de tener ya una dictadura es un gran proceso. El proceso democrático que llevamos no es el mejor. Hay condiciones que tienen que entender, generaron este estado. Algunos critican y dicen, que fue la democracia en la medida de lo posible, entonces está malo. Sí, pero también tienen que tener en cuenta que había un contexto histórico, un contexto social detrás de todo ese cambio democrático que se gestó por estos 20 y tantos años, 25 años, 24 años, para llegar al día de hoy a las condiciones que tenemos, que no son las mejores. La Constitución tiene muchas fallas, el Parlamento tiene muchas fallas, los políticos tienen muchas fallas, todo tiene muchas fallas, pero es esto mejor a lo que había antes, y eso es cosa de ver documentos históricos. Yo no viví la dictadura como adulto, yo viví como niño, era muy niño, pero sí recuerdo el ambiente, sí recuerdo las conversaciones y entiendo lo que pasó. Entiendo que había un gobierno que no pudo hacer todos los cambios que quizás se requerían, porque había detrás todavía estaba el ejército atrás, marcando una presencia y atemorizando al pueblo. Entonces hay que entender que primero fue eso, después fueron unas pocas modificaciones constitucionales, después fueron unas ya modificaciones constitucionales propiamente tal, se derogaron algunos artículos transitorios para llegar ahora a lo que se espera, que exista un cambio de constitución, ya sea por la vía institucional o por la vía de la Asamblea Constituyente, no importa. Pero eso de la medida en lo posible y criticarlo me parece injusto para las personas que lucharon, para las personas que dieron su vida, para las personas que impulsaron, para los que ayudaron a que este proceso continuara. Decir, aquí no ha pasado nada, estamos igual de mal,
lo considero una falta de respeto. Hubo gente que murió, hubo gente que alegó, hubo gente que arrancó del país también, y hubo gente que estuvo peleando. Si el Parlamento se transformó no en un buen negocio, bueno, ese es el daño colateral, ese es la consecuencia de una constitución muy bien redactada que amarró, digamos, a la democracia propiamente tal. Pero me parece una falta de respeto que no se reconozca que las cosas cambiaron después, al margen del color político. Puedes estar conforme con este gobierno, puedes estar en desacuerdo con este gobierno, pero sabes que tienes la posibilidad en un par de meses más de poder cambiarlo. Si bien la oferta política es la misma de siempre, porque las cosas no van a cambiar, porque es un proceso que se tiene que dar. Y el proceso no se impone, el cambio no se impone por decreto. El cambio no se impone por decreto, y eso tienen que entenderlo muy bien. El cambio se va gestando, se da solo. Somos como un organismo. Y ahí recién, cuando se dan las condiciones que se unen al contexto ideal, ocurrirá el cambio. Falta poco, se viene, se ve, las personas están cambiando, están modificando las cosas. Pero yo creo que haya gustado o no haya gustado el resultado, es un día histórico, y creo que hay que agradecer a las personas que estuvieron ahí y que fueron capaces de pelear por algo y por lo que vino después, porque en el fondo las democracias son esto, no son más que esto. Ahora la Constitución está condicionando el tipo de democracia que tenemos, pero eso se puede cambiar. Mientras tanto, hay que reconocer que ha habido cambios. Si no te gustan los políticos que están, a mí tampoco me gustan los políticos que están, y a nadie le gusta, pero están producto de la Constitución que está impuesta. No hay posibilidades de elección y de cambio, pero hay posibilidad de por lo menos tener un parlamento, de por lo menos que haya posibilidad de reunión, de expresión, de poder hacer este tipo de videos y poder yo decir y manifestar mi opinión, y que haya una tropa de niños que se enoje o que no los vea y otros que sí, y de trolear. Eso existe gracias a la democracia, y eso existe gracias al 5 de octubre de 1988. Si no, seríamos como quizás Venezuela, con canales prohibidos, sí, ahora también hay canales que están bajo los grupos económicos, y no todo es perfecto, pero por lo menos hay libertad. Un poco, no toda, no es perfecta. Estamos sujetos al sistema económico, es verdad. Todos quieren ser burgueses y nadie lo niega. Quieren cambio para ser burgueses, hay envidia, yo lo sé. Pero lo que está acá, la libertad, la posibilidad de yo hablar, de tú escucharme, de yo opinar, de tú disentir, se debe a lo que ocurrió el 5 de octubre. Y a pesar de lo que haya sido, que hayan pasado en estos 20 años, la forma en que se ha tratado de acomodar esta sociedad, el cambio generacional todavía no se da por completo. Todavía hay gente que vivió esa época de dictadura y tiene una forma de pensar y de mirar las cosas. Tiene que haber un cambio de generación para poder empezar otro tipo de cambio y otro tipo de ideas surgir. Pero eso se da con el tiempo. Pero sí hay que recordar que te guste o no te guste lo que pasó, la gente peleó por una idea. Y si fue en la medida de lo posible, no fue por mediocridad de la gente, sino fue porque había un contexto social que así dejó que pasaran las cosas. No se podía más, ahora se puede más. Y ustedes quieren que lo que pasa ahora haya pasado el año 89, imposible. Esta ha sido una bitácora de Pictopía.